Buenos días, tardes o noches. Hoy día presentaremos lo que es la contaminación acústica aplicado en un ejercicio de Consol. Esto en cuanto sería la acústica en un cuarto. Problema: contaminación acústica modelado en console. Bueno, la resonancia a veces puede ser un problema en la vida cotidiana. Las notas graves del sistema de música o del sistema de cine en casa en la sala de estas pueden sacudir las ventanas y hacer vibrar el piso. Esto sucede solo para ciertas frecuencias, las frecuencias propias de la habitación. En primer lugar, la exposición a niveles de ruido excesivo pueden causar problemas auditivos como la pérdida de audición y zumbidos en los oídos. Además, el ruido excesivo puede interferir con la comunicación verbal y dificultar la concentración y el rendimiento cognitivo. La resonancia, que es la amplificación del sonido debido a la forma y las características de un espacio, puede aumentar los niveles de ruido y empeorar los efectos negativos en la salud auditiva y cognitiva de las personas. Ya. Primero hay que saber lo que es la acústica para poder entender el modelo. En el caso, este es el modelo Engines Mode of a Room, que se va a simular en Console. Es una herramienta para simular la acústica, para poder analizar, ¿no?, las resonancias que se producen en una sala o en un espacio cerrado. Este modelo utiliza métodos finitos, o más conocidos como FEM, para poder resolver ecuaciones. Esta simulación se realiza en dos etapas. La primera se construye el modelo geométrico, donde se emplea una sala o espacio cerrado, utilizando, ¿no?, lo que es la interfaz de la geometría que hay dentro del sistema console. Y luego se utiliza lo que es el material, ¿no?, de superficies del modelo para crear las condiciones de contorno, ¿no?, que en este caso pueden ser rígidas, ¿no?, para lo que sería la importancia de la acústica y fuentes sonoras, ¿no?, en lo que es este estudio. Ahora, una vez definido este modelo, se pueden calcular los modos de resonancia a través del método de elementos finitos, donde se utilizan ecuaciones de onda y tratan, ¿no?, de buscar la resonancia a través de su frecuencia, número de onda y su distribución espacial. Este modelo, el Acoustic Engines Mode of a Room, puede utilizarse para analizar la acústica dentro de salas, espacios, y estos involucran la ingeniería ambiental para observar los niveles de presión sonora y resonancia, que estos están enfocados en la contaminación sonora. Según el marco teórico, vamos a definir el modelo. Este nos habla sobre una habitación de 5 por 4 por 26 metros. Esta va a estar equipada con un televisor de pantalla plana, así como también un aparador, dos altavoces y un sofá. Para poder dibujar estos efectos sobre la música, vamos a calcular algunas frecuencias de resonancia en la velocidad de 90 GHz, junto con los modelos propios correspondientes, ¿no? El modelo propio va a mostrar un patrón de intensidad de sonido para poder ver la frecuencia propia oscilada. Las condiciones iniciales del experimento asumen, ¿no?, que todos los límites, ya sean las paredes, el piso, el techo y los muebles, son rígidos. No devuelven información sobre las propiedades de amortiguación de la habitación, pero la distribución de la presión debería ser razonablemente correcta. La frontera son los bordes, ¿no? Las condiciones de frontera asumen todos los límites, a excepción del techo, la pared posterior y la pared lateral, ya que en algunos casos no se estudia por diferencias de espacio siendo aplicados en un estudio general. Y para esto vamos a utilizar las ecuaciones gobernantes. En este caso vamos a utilizar tres. La ecuación de Helmholtz utiliza la ecuación de Helmholtz para modelar lo que es la propagación del sonido en una sala. La ecuación de Helmholtz es una ecuación diferencial totalmente parcial. Quiere decir que describe la relación entre la velocidad del sonido, la presión acústica y la densidad del medio en el que se está propagando dicho sonido. La ecuación de onda.
donde P es la presión y C es la velocidad de sonido, si el aire se pone en movimiento mediante una fuente que oscila armónicamente, por ejemplo, un altavoz, solo existe una frecuencia en lo que sería la habitación. Ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad para modelar el flujo de aire y la transferencia de masa donde hay densidad de aire y velocidad de aire. Geometría. En este caso voy a hablar sobre la simulación que tomamos de una habitación de 5 por 4 por 2.6 metros, donde va a estar equipado con una televisora de pantalla plana, un aparador, 2 altavoces y un sofá. Para poder ilustrar los efectos sobre la música, se calcula algunas frecuencias de resonancia en la vecindad de 90 Hz, junto con los modos propios correspondientes, ¿no? En este caso, en esta imagen tenemos la parte geométrica de la habitación y pasamos a los materiales, donde consideramos aire. Se simula con las siguientes condiciones, ¿no? Tenemos dos propiedades. La primera propiedad es la densidad. Su variable va a ser R1, valor 1.25 y la unidad va a ser kilogramos por metro cúbico. Grupo de propiedad va a ser básico. La otra propiedad es velocidad del sonido. Como variable va a ser la C. Valor 343. Su unidad va a ser M. Grupo de propiedad va a ser básico. Dentro de ello, otros parámetros y variables que consideramos es 90 Hz y la malla normal, ¿no?, que se observa acá en la imagen. Bueno, la simulación de Azimuth Off-Room en Console puede ser una herramienta valiosa para la ingeniería ambiental en la evaluación y control de la contaminación acústica en espacios cerrados. Bueno, los resultados obtenidos de la simulación pueden ayudar a identificar la frecuencia de resonancia y los patrones de propagación del sonido en una habitación, lo que permite la implementación de medidas de mitigación de la contaminación acústica. Pues la simulación también puede ser útil en el diseño y optimización de espacios para minimizar el impacto acústico en el entorno y en las personas que lo ocupan. En general, la simulación de Azimuth Off-Room en Console puede ser una herramienta útil en la gestión ambiental y en la toma de decisiones para la prevención y control de la contaminación acústica en espacios cerrados. Bueno, al reflexionar sobre este tema, es importante considerar el impacto que tiene el ruido en nuestra calidad de vida y en nuestra salud. La contaminación acústica puede causar estrés, problemas de sueño, problemas de concentración y aprendizaje y otros problemas de salud física y mental. Por lo tanto, es crucial tomar medidas para minimizar la exposición al ruido y para diseñar espacios que sean acústicamente confortables. Bueno, además es importante considerar la importancia de la ingeniería ambiental en la reducción de la contaminación acústica. La aplicación de la técnica de simulación como Azimuth Off-Room pueden ayudar a los ingenieros y diseñadores a crear espacios acústicamente confortables y a reducir la propagación del ruido. En última instancia, la integración de la ingeniería ambiental en el diseño y construcción de edificios y espacios públicos puede mejorar significativamente nuestra calidad de vida y de la salud. Ya. Para hacer el ejercicio de lo que es la acústica dentro de un cuarto o la medición de frecuencias en un cuarto, lo que vamos a hacer es iniciar nuestra console y ir al asistente de modelo, ¿no? De ahí vamos a elegir lo que es el modelo en 3D o dimensión en 3D, y de ahí vamos a escoger lo que es la acústica. Y dentro de esto vamos a escoger lo que es la presión acústica, ¿no? Ahora, lo que vamos a estudiar primeramente es la presión acústica
en este caso la frecuencia, ¿no? Para poder ver cómo es el comportamiento de este en un cuarto. Vamos a agregar y de ahí vamos a estudio. De ahí para lo que es el modo de estudio, vamos a ver en estudios generales y vamos a poner frecuencia propia. Y le damos doble clic. Ya una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es agregar la geometría. Entonces aquí estamos, ¿no? Justo nos botó en geometría y vamos a poner a agregar, ¿no? Vamos a agregar un material. No, que diga, vamos a agregar una geometría. Entonces vamos acá a geometría y vamos a importar, ¿no? Ahora, acá tenemos para importar, tenemos que buscar en el navegador, ya que nos deja el mismo console, podernos simular con un cuarto. Ya, una vez hayamos podido encontrar el archivo, lo vamos a importar. Y aquí ya tenemos nuestro gráfico del cuarto, ¿no? Donde si queremos observarlo de mejor manera, solo hacemos clic en aquí. Y se puede ver aquí, ¿no? Un equipo de sonido, un televisor, una mesa y un sofá, ¿no? Ahora, teniendo esto, vamos a empezar a agregar materiales. Entonces vamos a materiales. Lo que vamos a hacer es agregar los materiales, para lo cual vamos a materiales, material en blanco. Aquí le ponemos en manual. Uno debe estar seleccionado todos. Primero se etiqueta. Luego lo pondremos como material aire. Si bien podemos sacar de la misma biblioteca, añadir el aire, vamos a probar, ¿no?, cómo es una prueba queriendo añadir valores nosotros mismos. Por ejemplo, acá vamos a poner que la densidad va a ser 1.25 y la velocidad del sonido va a ser de 342 metros por segundo. Ya teniendo estas condiciones, vamos a medir la presión de ajustes. Para eso vamos a ir a lo que es frecuencia propia y eso lo pondremos en 90 para poder medir. Ahora vamos a poner aquí calcular para tener una vista previa a cómo sería el comportamiento del sonido en este cuarto. Aquí podemos ver que hay mayor intensidad y concentraciones de sonidos o presión acústica en estas esquinas, ¿no? Acá donde sobresalen o donde proviene el sonido, que es la esquina del sonido. En esta esquina donde recibe directamente este sonido y la zona donde hay menor nivel serían estas. Ahora que ya hemos podido calcular lo que es los niveles de presión, vamos a ver su comportamiento. ¿Cómo sería el comportamiento en un estudio? Entonces nos vamos aquí a resultados y después de ir a resultados vamos a ir a lo que es el conjunto de datos. Vamos a eliminar algunos contornos porque no se va a estudiar en sí todo el cuarto, sino va a haber secciones donde no entre micrófono para estudiar el comportamiento de la presión sonora. Entonces, para eso vamos a ir a estudio, anti-clic y vamos a ir a selección. Ahora vamos a poner en nivel de entidad geométrica, pondremos por contorno, en este caso pondremos todos los contornos. En
En el caso que queramos simular, vamos a poner todos, pero en este caso vamos a eliminar la sección 1, que es la pared posterior, porque acá no va a entrar el micrófono para ver la presión sonora, entonces lo eliminamos. También lo que es el límite 2, que es la pared frontal, porque también en algunos casos las alas no son tan expandidas. Entonces no se estudia tanto en este caso la pared frontal, entonces también se elimina. Otro comportamiento que debemos tener en cuenta es que no siempre puede variar el nivel del techo. Entonces, en este caso también se va, como solo se quiere tener un estudio preliminar, se va a eliminar lo que es el techo. No se va a poner un micrófono para ver mucho el comportamiento en el techo. Ahora, teniendo todos los demás contornos, lo que vamos a hacer es ir a lo que es la sección de superficie. Siguiendo con nuestro ejercicio de simulación, una vez ya hecho hasta esta parte, vamos a seguir ahora con la parte de la superficie. En este caso vamos a tener que ir a la parte de constructor de modelos y de ahí seguir a los resultados en la presión acústica. Y de ahí vamos a la superficie 1. En este caso, todo ello menos la expresión. En este caso vamos a cambiar por AC PR punto apps y un bajo T. La presión de la unidad será en pascales y así debe quedar. Bueno, y en este de simetrizar el rango de color lo limpiamos. Cambio, ¿no? Entonces vamos a la presión acústica y ponemos graficar. Y ahora se tiene el modelo como se muestra aquí, ¿no? En la pantalla. Bueno, una vez que ya tenemos el gráfico aquí, podemos observar lo que va a ser el comportamiento y la presión acústica, cómo puede variar el sonido a través del cuarto, donde hay diferentes niveles de sonido, entre otros, por lo que principalmente se va a estudiar lo que es el emisor, a dónde va a recibir principalmente, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es ver la presión acústica, pero va a ser a través de los niveles, ¿no? Que se va a dar. Para esto vamos a ir al nivel de presión sonora y seguidamente a lo que es la superficie 1. Bueno, aquí se puede observar que hay mayor nivel de presión sonora, ¿no? Mayor cantidad de presión sonora. En este caso sería el total. Aquí es donde el emisor está emitiendo a los parlantes. Y aquí se observa que la mayor parte del sonido lo va a recibir la esquina enseguida. Aquí, bueno, enseguida ajustaremos el modelo. Para eso le damos clic en el nivel y le pondremos un nivel. Entonces nos iremos a la selección de campo donde dice superficie, donde dice presión acústica y su superficie, ¿no? Hacemos clic y vamos a observar el comportamiento en 3D, ¿no?
cómo se puede ver el comportamiento de la superficie del ruido, ¿no? Pero vamos a cambiar algunos datos. En este caso dice, acá dice 10 y le pondremos en este caso 5. Y vamos a observar, ¿no?, cómo va a cambiar el gráfico en 3D, cómo va a cambiar el tamaño, el comportamiento en 3D. Ponemos Graphical y ahí vemos cómo varía el tamaño, ¿no? Se ve muy poca la diferencia, ¿no? Es la variación en este gráfico. Se ve que no hay se ve que hay una mayor concentración de sonido en ese lado y no hay mucha variación, ¿no?, a la hora de cambiar estos niveles. Ahora, en lo que es la presión acústica, nos iremos a isosuperficie e iremos a gráficos 3D. Cambiaremos en este caso la frecuencia, que son en gigahertz, que tiene 74,912. En este caso vamos a poner 85,093, que vendría a ser la presión sonora. Vamos a ver cómo estamos cambiando acá la frecuencia propia en gigahertz de la presión sonora. Una vez que hemos hecho esto, nos iremos a la superficie y vamos a cambiar, ¿cómo se dice?, la expresión, ¿no?, la fórmula en sí. En este caso dice que hace pt.p_t y aumentaremos en este caso la expresión ABS para poder tener mayor claridad en el campo, ¿no?, mayor claridad en la comparación. Y también nos vamos, una vez que tenemos la expresión ya cambiada con el ABS, nos vamos a la tabla de colores. En este caso se va a quedar, ¿no?, con el wave por defecto, y por último pasamos a graficar. Después de dejar en wave todo eso, graficamos y ahí nos sale el gráfico. Bueno, luego de corregir la fórmula, ya que estaba mal escrita, vamos a hacerle clic en graficar. Luego nos va a salir el gráfico, el que vemos ahí. Luego se puede simetrizar el color, nos sale de otro color, o también podemos dejar de simetrizar el color para poder ver el comportamiento del sonido dentro del cuarto. Pero como solo vamos a ver principalmente por dónde está viajando el sonido, este va a ser el gráfico que tenemos acá. Se puede comprobar con otros niveles de presión sonora si, digamos, cambiamos los valores con mayor frecuencia, ¿no? En este caso vamos a hacerle clic en lo que es presión acústica y vamos a frecuencia, y ahí lo cambiamos los valores a, digamos, 99.54, y luego le ponemos nuevamente en graficar y ahí vamos a ver otro tipo de comportamiento de sonido, y así también lo podemos cambiar con otros valores.